Bueno, hoy vamos a ver un subtema de la función exponencial con base A. La clase pasada vimos cómo obtener la función exponencial base A cuando los datos provienen de una tabla o de una gráfica. Ahora la variante va a ser que se nos proporciona la tasa de crecimiento o de decrecimiento. Entonces esto provoca que el valor de A se calcule diferente. Vamos a ver. En la página 78 de tu libro tienes este ejemplo. El ejemplo habla de una población que actualmente tiene 250,000 personas y está creciendo a una tasa del 2% cada año. Entonces, lo que voy a explicar a continuación sería la explicación de por qué al final la A se calcula con esa fórmula que te voy a decir. Fíjate bien. En la tabla que vemos aquí, aparece que en el tiempo cero la población inicial es de 250,000. Luego, en el tiempo 1, donde ya vamos a aplicar este 2%, pues simplemente a 250,000 lo multiplicaríamos por 1 más 0.02, ¿verdad? Porque el 1 mantiene la cantidad y el 0.02 es lo que está creciendo. Luego, para el tiempo 2, observa cómo esta cantidad que estoy subrayando es el valor inicial del tiempo 2. Entonces, a ese valor inicial lo vamos a multiplicar por el crecimiento, que es 1 más 0.02. Y si tú observas, el 1 más 0.02 se está multiplicando a sí mismo 2 veces. Por lo tanto, esta expresión la podemos simplificar en 250,000 por 1 más 0.02 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta cantidad de los 250,000 más 1.02 al cuadrado va a ser ahora el valor inicial del tiempo 3. Entonces, ese tiempo 3 habría que multiplicarlo por su crecimiento, que es 1 más 0.02. Por lo tanto, todo esto lo podemos simplificar en 250,000 por 1 más 0.02 al cubo. Si esto se ha comprendido, eres capaz entonces de predecir qué va a pasar en el tiempo 4. Igual ya no tienes que hacer todo este proceso, te puedes ir directamente hasta acá. Esto va a ser igual a 250,000 por 1 más 0.02 a la cuarta. Si queremos predecir en el tiempo 5, pues van a ser 250,000 por 1 más 0.02 a la quinta y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir que cuando estamos utilizando el modelo exponencial donde nos proporcionan el valor de A, lo único que cambia a la forma de formular el modelo matemático es el factor de cambio. En este sentido B, la B va a ser el valor inicial. La N siguen siendo los cambios en la variable independiente. Lo que se va a calcular diferente es la A. Y entonces, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, si el fenómeno crece, como el caso de esta población, A va a ser igual a 1 más R. O bien, si la población decrece o el fenómeno decrece, A va a ser igual a 1 menos R. ¿Ok? Aquí está. A es 1 más R si el fenómeno crece o A es igual a 1 menos R si el fenómeno decrece. Y aquí nada más como recordatorio, si por ejemplo te hablan del 8%, recordemos que para convertirlo a decimal, o sea, para convertirlo a R, porque a R lo necesitamos en decimal, es igual a ese 8 entre 100. Y eso nos da 0.08. ¿Ok? Nada más esto es como recordatorio. Muy bien. Entonces, concluyendo este ejemplo,
dice, si la población de una ciudad es actualmente de 250,000 personas, pues seguramente tú aquí ya observaste que esto es B. Y ya analizamos qué es lo que sucede si está creciendo. En este caso crece a una tasa del 2% cada año. Entonces el modelo queda, R es 0.02. Por lo tanto, A es 1 más 0.02, o sea, 1.02. Y B, como ya lo había comentado, son los 250,000 personas. Por lo tanto, el modelo queda así. Entonces, el modelo queda de la siguiente manera. 250,000 por 1.02 a la t. Fíjate aquí, como nos está diciendo que la población crece a esta tasa cada año, n es 1. Por eso acá no lo estamos poniendo, porque t entre 1 sigue siendo t. Y una vez que tienes el modelo, pues bueno, puedes contestar otras preguntas, como en este caso, ¿cuál será la población dentro de 5 años? Simplemente vamos a reemplazar en el tiempo el valor de 5. Y esta es la cantidad de personas que tendríamos. Te sugiero que lo verifiques en tu calculadora. ¿Ok? Muy bien. Vamos a revisar dos ejemplos. Aquí tenemos el siguiente hecho. Dice que la población con obesidad, especialmente con niños menores de 14 años, está creciendo a una tasa del 1.1% anual. Y que en el censo del 2010 se registraron 32.5 millones de niños, de los cuales 357,500 son obesos. Entonces, nos preguntan cuál es la población con obesidad infantil en este año, en el 2015. Bien, entonces aquí vemos que se trata de un fenómeno creciente. Por lo tanto, el valor de A va a ser igual a 1 más R. Es decir, que A va a ser igual a 1 más R, que es 0.011. Por lo tanto, A es igual a 1.011. El valor de B sería la población inicial de niños obesos, que en este caso son 350,500. ¿Ok? Y nos dice que esa tasa es anual, por lo tanto n es igual a 1. Entonces el modelo nos queda, la población obesa en función al tiempo es igual a 357,500 por 1.011 elevado a la t. Si queremos saber cuántos niños obesos habría en este año, pues contamos la cantidad de años a partir del censo. El censo fue en el 2010, entonces del 2010 al 2015 son 5 años. Y eso es lo que estaríamos reemplazando en t. Entonces 357,500 por 1.011 a la 5. Entonces la población de niños obesos es igual a, ahí vamos a requerir de calculadoras, porque evidentemente estos procesos ya son más complejos y no se pueden hacer mentalmente. Entonces 357,500 por 1.011 y esto elevado a la quinta. Y eso nos da un total de 377,599.85 niños obesos. Como son niños, pues vamos a tener que redondearlo. 377,600 niños. ¿Ok? Como podemos ver, pues es un número preocupante, son bastantes niños. Y acá bien, bueno, en el inciso B ya no tiene que ver con un contexto matemático, sino más bien con una reflexión de qué manera afecta esto al país, considerando que la población es de 112.337 millones de habitantes.
Bueno, ahí yo te lo dejaría de tarea. Lo único que te puedo comentar que al final de todo, todos pagamos las consecuencias, aunque nosotros nos cuidemos o cuidemos a nuestros hijos, porque el hecho de que haya una población creciente de niños obesos, pues trae problemas de salud graves, como diabetes, etcétera. Y eso al final, pues, van a ser gastos de salud, como el Seguro Social, como el ISSSTE, y todas esas instituciones, pues las paga el pueblo, las pagamos nosotros. Entonces al final es un gasto que nosotros vamos a tener que solventar, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos pues lo triste de que un niño quien gusta de comer dulces, de comer cosas de niños, pues lo tengas que limitar para que sane. En fin, bueno, esperemos que esta problemática vaya cambiando con el paso del tiempo. Ok, ahora el ejemplo donde decrece. El valor de un automóvil se deprecia exponencialmente a razón del 8% cada 3 años. Si el automóvil se compró nuevo en 240,000 en el 98, plantea una fórmula para obtener el valor del auto conforme pasa el tiempo y utilícela para calcular el valor que tendrá en el 2010. Bien, entonces aquí vemos que esta palabra es clave. Dice que se deprecia. Por lo tanto, R va a ser igual a 1, perdón, A va a ser igual a 1 menos R. R en este caso es igual a 0.08. Entonces A es igual a 1 menos 0.08, es decir que A es igual a 0.92. El valor inicial pues es el valor del auto en el 98 y dice que es cada 3 años, entonces N es 3. Por lo tanto, el modelo nos queda B de T es igual a 240,000 por 0.92 elevado a la T sobre 3. Y con esto podemos calcular el valor del auto en el 2010. De 1998 al 2010 han transcurrido 12 años. Entonces 240,000 por 0.92 elevado a la 12 sobre 3. Y esto nos da un total de 171,934,3. Este sería el valor del auto en el 2010. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí llega mi explicación. Ahora a ti te va a tocar resolver el siguiente ejercicio.